esperanza y desafíos. Así podríamos caracterizar el inicio del tercer mandato de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, más conocido como Lula, quien este pasado domingo, hace 3 días nada más, protagonizó la ceremonia de posesión del gobierno en el Palacio de Planalto, en Brasilia, en ausencia de Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, quien abandonó el país, quien realizó un viaje a Estados Unidos para no participar en la ceremonia de entrega del mando, como correspondería, simbolizada en la entrega de la banda presidencial y el bastón de mando. En esta columna vamos a realizar un análisis de lo que representa este tercer mandato, este tercer periodo de gobierno de Lula, y vamos a establecer el foco en los desafíos de su gobierno, tanto en lo relativo a la política interna de Brasil, como en lo relativo a la política regional de Sudamérica y de Latinoamérica. Y finalmente vamos a realizar un análisis de los desafíos y del significado de esta tercera presidencia de Lula en clave geopolítica. ¿Qué representa esto en el marco de los conflictos geopolíticos a escala global, considerando tanto la guerra en Ucrania como la disputa entre Estados Unidos y China por los recursos naturales de nuestra querida patria grande, de nuestra querida Latinoamérica? ¿Comenzamos? Hola, hola, ¿qué tal? Mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, feliz 2023 para todos y todas ustedes. Nosotros todavía aparecemos por aquí, por las montañas de Cundinamarca, de gira, en un escenario, bueno, como aparece detrás mío, completamente distinto al habitual, al frío berlinés, desde el calor de la queridísima República de Colombia. Queríamos realizar una columna sobre lo sucedido en Brasil este pasado domingo. No queríamos abandonarlos sin análisis, a pesar de que todavía carecemos de una conexión a Internet estable y por ende no podemos realizar transmisiones en vivo como de costumbre. Sí puedo, con la conexión por ráfagas, realizar un seguimiento de las noticias y el análisis de la prensa escrita, pero no podemos generar transmisiones en vivo. Y bueno, por eso no queríamos abandonarlos sin el análisis de un hecho fundamental sucedido este pasado domingo: la asunción de Lula para su tercer mandato, el único presidente con 3 mandatos eh, presidenciales en la historia de Brasil, si no recuerdo mal. Y bueno, eso, queríamos por lo menos de esta manera presentar una mirada general de el significado de este inicio de un nuevo mandato y, por sobre todas las cosas, presentar una mirada de los enormes desafíos por delante para los próximos 4 años de gobierno de Lula, ¿sí? Como siempre, el agradecimiento a quienes nos acompañan, a nuestros suscriptores y suscriptoras, demoledores y demoledoras, y el pedido de siempre de que nos ayuden con la difusión. En el último mes aparecemos un poquito estancado con los nuevos suscriptores, así que si nos pueden ayudar realizando clic en compartir y generando la difusión de estos videos entre 5 contactos de ustedes, si pueden, nosotros siempre agradecidos. Bueno, dicho esto, comencemos. Podemos caracterizar al inicio de este tercer mandato de Lula como un momento de esperanza, de muchísima esperanza, sin lugar a dudas, pero también de preocupación y de desafíos.
esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque en principio la elección de Lula en la segunda vuelta, en una segunda vuelta muy reñida, en la cual conquistó la presidencia por apenas 2 puntos, tras una primera vuelta más disputada de lo previsto por las encuestas. Bueno, este inicio del tercer mandato de Lula sin dudas representa una excelente noticia, tanto para Brasil como para la región, por 2 cuestiones. Para Brasil, en primer lugar, porque este tercer gobierno de Lula determina el fin del gobierno de Jair Bolsonaro, un gobierno abiertamente de extrema derecha y un gobierno en gran medida ilegítimo. Recordemos de qué manera Jair Bolsonaro conquista la presidencia de Brasil, de qué manera alcanza el gobierno. Primero, a través de un golpe de Estado, de tipo institucional. Los golpes de Estado en América Latina, desde el inicio de este siglo, desde 2000 en adelante, por lo general no presentan las características tradicionales de los golpes de Estado llevados a cabo por las fuerzas militares. Recuerden los golpes militares de los 70. Bueno, en el presente los golpes de Estado presentan un carácter híbrido en el cual participan indirectamente las fuerzas militares y policiales, pero principalmente en el centro de estos golpes aparecen las instituciones políticas, las instituciones judiciales, los poderes judiciales y los medios de comunicación. Bueno, contra Dilma Rousseff fue perpetrado un golpe institucional, ¿sí? Una forma de golpe de Estado, un golpe institucional, así lo caracterizó Lula en su discurso de Asunción, en el cual el Congreso, con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, determinó la salida de Dilma Rousseff, la destitución de Dilma Rousseff, por causa de una acusación verdaderamente sin ningún sustento. Para muchos, Dilma abandonó el gobierno como producto de una acusación por corrupción. No, no fue realizada una acusación por corrupción, sino por una reasignación de partidas, por una cuestión meramente administrativa llevada a cabo por todos los gobiernos de Brasil, el de Dilma, el de Bolsonaro incluso, el de Lula, antes el de Cardoso, de Collor de Mello. Bueno, una reasignación de partidas presupuestarias, un procedimiento administrativo muy común en Brasil. Bueno, por esta razón, esa representó la excusa para la destitución de Dilma Rousseff, para el golpe institucional. Y recordemos que tras esa destitución, el poder judicial brasilero, corrompido hasta el tuétano, comandado, capitaneado por el inefable juez Moro, comenzó un proceso judicial contra Lula da Silva para su encarcelamiento y naturalmente para su proscripción electoral. En todas las encuestas aparecía clarísima la victoria de Lula. Si Lula hubiera participado en las elecciones anteriores contra Bolsonaro, sin lugar a dudas habría conquistado la presidencia, pero bueno, encarcelado y proscripto políticamente, bueno, pudo Bolsonaro finalmente alcanzar el gobierno, de manera que el fin de este gobierno ilegítimo, producto de un golpe institucional y la proscripción del principal candidato político de Brasil, representa una excelente noticia. Este gobierno además estuvo caracterizado, como remachaba hace un instante, por políticas de extrema derecha. En la definición de la nueva extrema derecha, esta extraña combinación entre conservadurismo a ultranza y neoliberalismo radical. ¿Sí? En el pasado, las extremas derechas estaban caracterizadas por un conservadurismo muy fuerte y por un nacionalismo muy fuerte. Las extremas derechas rechazaban el liberalismo y mucho más el neoliberalismo. Bueno, estas, mil disculpas,
Estas nuevas extremas derechas presentan ambas características, lo peor de los dos mundos. Por un lado, el ultraconservadurismo y por otro lado, el ultraneoliberalismo, el neoliberalismo radical. El gobierno de Bolsonaro estuvo caracterizado en ese sentido por las privatizaciones, por el aumento de la pobreza, por el aumento de la desigualdad, por la recesión económica, por el aumento del desempleo, todas cuestiones ligadas a la economía y al rumbo neoliberal del gobierno, pero también estuvo caracterizado por una política abiertamente antiecológica, antiambientalista, antiprotección de la Amazonía en lo político, una política abiertamente anti-indigenista, una política también a favor de la liberalización de las armas y de la aportación de armas en un país signado por la violencia. Nada peor que la liberalización de las armas. En los países con muchísima, bueno, por lo general los países con mayor difusión y mayor liberalización de la tenencia de armas están caracterizados por altísimos niveles de violencia. Qué mejor ejemplo que los Estados Unidos, aún países desarrollados o ricos como por ejemplo Estados Unidos, mientras que lo contrario, los países con menor difusión de las armas, menor posibilidad de portación de armas para los ciudadanos comunes están caracterizados por niveles de violencia, tasas de asesinato, muchísimo más bajas tasas de criminalidad, muchísimo más bajas también. Y por último, en lo político, el gobierno de Bolsonaro estuvo caracterizado por una paupérrima gestión de la pandemia, con una política antivacunas directamente. Recordemos esos episodios lamentables de Bolsonaro tomando óxido de cloro, si no recuerdo mal, o una sustancia de ese tipo, supuestamente sí, curadora de el COVID y otras pavadas semejantes. Eso, como presidente, rechazó las vacunas hasta que ya no podía más, hasta que la situación aparecía insostenible en términos sanitarios y como consecuencia de eso desencadenó una cantidad enorme de muertes en un país como Brasil como consecuencia de la pandemia. Así que en este sentido, ya solamente por eso, esta victoria representa una excelente noticia, por lo menos en términos de la política interior de Brasil, en un contexto muy difícil, sin lugar a dudas, porque el bolsonarismo ya representa una fuerza más allá del propio Bolsonaro. Los 4 años de gobierno de Bolsonaro determinaron la consolidación de un movimiento político ultraconservador con raigambre popular. Ahí lo peligroso. Inicialmente acompañaban la candidatura de Bolsonaro algunos sectores, bueno, los sectores ligados a las iglesias evangélicas, los sectores ligados a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales, los sectores ligados al agronegocio, una parte de la gran burguesía, del gran empresariado brasilero, pero hasta ese entonces el bolsonarismo como fuerza política carecía de raíces en el mundo, en las clases populares, ¿sí? En el Brasil profundo. Sin embargo, a través de 4 años de gobierno y de muchísimas políticas abiertamente demagógicas, como por ejemplo el adelantamiento del pago de políticas de transferencias hacia las familias pobres antes de las elecciones como forma de conquistar el voto. Bueno, políticas de este tipo y políticas también propagandísticas muy inteligentes generaron la consolidación de un conservadurismo popular muy peligroso, más allá
de la figura de Bolsonaro. Bolsonaro en este momento representa su líder como Trump en Estados Unidos, pero igual que el trumpismo y Trump en Estados Unidos, el trumpismo puede desaparecer Trump, pero no el trumpismo hoy día como fuerza política, con una base social, con una ideología, con una organización. Lo mismo en Brasil, y de ahí que, bueno, en la primera vuelta las encuestas vaticinaban resultados muchísimo peores para Bolsonaro, y de ahí que en la segunda vuelta Lula pudiera conquistar la presidencia con el 52% de los votos prácticamente, pero bueno, Bolsonaro alcanzó el 48%, si no recuerdo mal, perdón, no 48 contra 52, sino 49 contra 51. Rectifico el dato. Lula con un 51% de los votos, Bolsonaro con un 49% de los votos en segunda vuelta, de ahí la diferencia de apenas 2 puntos. Evidentemente, ese 49% de Bolsonaro no representa un 49% de grandes empresarios o de sectores de extrema derecha ligados a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales, sino que ahí aparece un componente popular, gente humilde acompañando la candidatura de Bolsonaro. Así que, bueno, es el nuevo contexto, muy problemático, muy complejo, pero bueno, en este sentido, una vez más, la esperanza signada por esta asunción de Lula y por este tercer mandato, este primer mandato tras su encarcelamiento de 1 año y medio. Así que en ese sentido, el inicio de del tercer gobierno Lula representa una muy buena noticia. También representa una muy buena noticia en términos de política regional, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Bueno, porque esta victoria de un líder popular de centro izquierda, así podríamos caracterizar políticamente, ideológicamente a Lula. Mil disculpas por la pausa, por un momento apareció un cartelito acá en la pantalla. Bueno, sin dudas, esta victoria representa para las fuerzas populares en América Latina una excelente noticia, porque de alguna manera las catapulta hacia un nuevo estadio, o las posiciona en una situación completamente distinta, en el sentido de que después de muchos años, una vez más, el país más importante de América Latina, más importante por su tamaño, el país más grande de América Latina, por su población, el país más poblado de América Latina, por su economía, la economía más grande de América Latina, una vez más aparece gobernada por un gobierno popular en un momento en el cual los gobiernos populares aparecen asediados por las oposiciones de derecha cada vez más radicalizadas. Sí, recordemos, por ejemplo, el intento de magnicidio, el intento de asesinato de Cristina Kirchner en Argentina, viva de milagro, después de que un militante de la nueva extrema derecha realizara 3 intentos de disparos, 3 veces gatillada el arma. Por esos milagros, el arma no respondió. Bueno, es una de las muestras. Recordemos la destitución del gobierno de Castillo y el asedio previo durante su año y medio de gobierno, un asedio permanente con intentos de destitución permanente. El otro día lo presentábamos esto en detalle en la última transmisión en vivo, dedicada específicamente al caso de Perú, al de la destitución de Castillo y a las protestas. Así que para todos estos gobiernos, sin lugar a dudas, esto de alguna manera, el inicio de este tercer gobierno de Lula representa un empujoncito, ¿sí? Y la posibilidad de una alianza y de apoyo del país más importante
de América Latina. Así que es el significado presentado de manera general. Podríamos particularizar todo esto un poquito más, con un poco más de énfasis en la política interna de Brasil, pero principalmente en esta columna quiero establecer el foco en los desafíos, porque a pesar de esta enorme esperanza, a la vez aparecen enormes desafíos y muchísimas preocupaciones, precisamente por la situación global, regional y nacional de Brasil y por los enormes obstáculos a partir de ahora para el gobierno de Lula. ¿Cuáles los principales desafíos? Bueno, en cuanto a lo interno, el primer desafío, un segundito, quiero un traguito de agua. Bueno, el primer desafío evidentemente aparece en el carácter de alianza de su gobierno. Para poder presentar una candidatura competitiva en estas últimas elecciones, en las cuales, naturalmente, la oposición siempre aparece en una situación de debilidad frente a el oficialismo, porque el oficialismo determina, aparece en poder de el aparato estatal y puede determinar la realización de políticas de distinto tipo para patrocinar una candidatura, como recién recordaba, por ejemplo, esto de asignaciones a las familias pobres, asignaciones monetarias a las familias pobres como forma como forma clientelista de obtención de su voto. Y muchas otras cuestiones más, además de la difusión propia de los canales del Estado. Bueno, todo lo que genera la posibilidad de aparecer como presidente ya, eso naturalmente representa una plataforma, un trampolín hacia la reelección. Y en ese contexto, Lula debió generar alianzas muy amplias para poder presentar una alianza política lo más abierta posible, de manera de participar en las elecciones con una candidatura competitiva, con chances, y para eso debió restablecer vínculos con muchos sectores de la política brasilera enemistados con el PT, el Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula, y enemistados con Lula en particular durante muchísimos años. De manera que finalmente la Alianza por la Democracia, encabezada por Lula, generó un conglomerado de fuerzas muy amplio, entre las cuales aparecían fuerzas de izquierda, desde fuerzas como por ejemplo el Partido Comunista de Brasil y el PT, hasta fuerzas de centro e incluso de centro derecha. ¿Sí? Bueno, lo acompañó como candidato a vicepresidente a Gerardo Alckmin, un político del Partido Socialdemócrata brasilero. El Partido Socialdemócrata en Brasil representa una fuerza de centro derecha. Durante muchísimos años aparecieron enfrentados Alckmin y Lula. Bueno, ahora lo acompañó como candidato a vicepresidente. Regeneró el vínculo también con el Partido Verde, con otras fuerzas de centro, otras fuerzas de centro derecha. Bueno, muchísimas alianzas necesarias para poder finalmente conquistar la presidencia ante el oficialismo y con la candidatura de Bolsonaro. Y esto determina naturalmente que ahora en el gabinete de Lula, bueno, naturalmente aparecen muchos ministros, entre otros Mariana Silva, por ejemplo, también en el pasado peleada, distanciada de Lula y del PT, si no recuerdo mal, en el año 2008, puede que cometa un error con el año, lo recuerdo así en este momento. Mariana Silva, una candidata ecologista, bueno, ahora también parte de esa alianza, y no solo eso, sino parte del gabinete, para ella el Ministerio de Economía. Bueno, muchos de los ministerios, el ministerio, si no recuerdo mal, ligado
a la producción agropecuaria parece en poder de un político cercano al agronegocio. Muchísimas fuerzas distintas dentro de un gobierno de una alianza de gobierno, muchas de esas fuerzas contrarias entre sí, como fuerzas ecologistas y fuerzas políticas conservadoras cercanas al agronegocio, con lo cual Lula deberá, por un lado, generar armonía entre estas distintas fuerzas representadas en su gabinete, y por otro lado deberá capitanear un gobierno en el cual participan fuerzas bastante conservadoras, por llamarlas de una manera bastante moderada, por no caracterizarlas en algunos casos como incluso fuerzas de la derecha dura. ¿Sí? Los ministerios más importantes, el de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, sí aparecen en poder de el PT, del partido de Lula, con lo cual los resortes más importantes, la economía y las relaciones internacionales, sí aparecen en manos de Lula, los podrá determinar él con sus respectivos ministros. Fernando Haddad, el ministro de Economía a partir de ahora. Recuerden, Haddad participó en las elecciones pasadas en reemplazo de Lula contra Bolsonaro. No recuerdo ahora el nombre del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, pero también un político del PT de mucha historia. Así que, bueno, en ese sentido, por lo menos esos ministerios más importantes todavía los podrá determinar el PT, el lulismo, sin la intermediación de otras fuerzas. Pero bueno, esto, una vez más, los obstáculos propios de un gobierno de alianza, o dicho de otra manera, de una alianza de gobierno con fuerzas muy, muy dispares y con fuerzas incluso conservadoras en su interior. Esto posiciona naturalmente al gobierno de Lula, a este tercer gobierno, frente al dilema de la moderación o la osadía, como yo las llamo. Ya realizamos columnas respecto a esto, a esta segunda ola de gobiernos populares y las alternativas para su futuro, ¿sí? Hacia dónde pueden direccionar estos gobiernos en un contexto bastante distinto de la primera ola de gobiernos populares de 2000 en adelante. Ya vamos a establecer el foco en eso. Pero bueno, en cuanto a los desafíos en lo interno, una vez más, lo de la alianza de gobierno y este gabinete de alianza, por un lado. Y en segundo lugar, sin lugar a dudas, la radicalización de la oposición. Ahí otro de los desafíos, no solo en Brasil, sino en América Latina en general e incluso en el mundo, ¿no? Las oposiciones políticas a los gobiernos populares e incluso a los gobiernos democráticos, populares o no, bueno, hoy aparecen lanzadas a un proceso de radicalización, o dicho de otra manera, las derechas en el mundo en este momento protagonizan un proceso de radicalización hacia la extrema derecha. Y mucho más así en Brasil después de 4 años, lo mismo que en Estados Unidos, tras 4 años de gobierno, claro que las fuerzas de derecha y de extrema derecha, bueno, aparecen tonificadas, ¿no? Robustecidas, fortalecidas, y bueno, una oposición extrema naturalmente connota muchísimos desafíos, más aún en un sistema político como el brasilero, caracterizado por un Congreso caótico y muy dividido, un Congreso muy heterogéneo, con hasta hace poco 30 partidos representados en el Congreso, ahora 23, un poco menos, pero lo mismo, muchas representaciones regionales y algunos bloques formados por estas distintas representaciones regionales. Históricamente, ¿qué bloques? 3 bloques. Bueno, por un lado un bloque de izquierda ligado al PT, por un otro lado, el bloque de lo que ellos llaman el centrao, o el centrao, un centro amplio de fuerzas ideológicamente dispares, por lo general de centro y centro derecha, pero con
una dinámica de negociación permanente. Estas fuerzas generan gobernabilidad para los distintos gobiernos y establecen alianzas con todas las fuerzas políticas en el poder, así como establecieron alianzas con Fernando Enrique Cardoso. También las establecieron con el lulismo, también con Dilma Rousseff y posteriormente con Bolsonaro. Estos partidos en las sombras de alguna manera, con mucha historia en la política regional y local, pero sin participación en los primeros planos, sin presidentes pertenecientes a estos partidos políticos, pero con el poderío de esta bancada de centro o de estas diferentes bancadas de centro conglomerados en este centrao, conglomeradas en el Congreso y con capacidad de veto a través del Congreso y por ende con esta dinámica de negociación con el poder de turno. Es el segundo sector en el Congreso, en este sistema político brasilero tan particular. Y en tercer lugar, el sector de la derecha, el sector de la triple B, B larga, como la llaman en Brasil, el sector ligado a la Biblia, el buey y la bala. Esas las tres B, quizás ahora una cuarta B con el bolsonarismo como propia fuerza política. ¿Por qué esto de Biblia, buey y bala? ¿Por qué este sector de la derecha en el Congreso, bueno, está caracterizado o lo presentan de esta manera, como el sector de las tres B, Biblia, buey y bala? Bueno, porque este sector responde a tres grupos. Por un lado, el grupo de los evangélicos, cada vez más fuertes en Brasil. Por otro lado, el sector del buey, del agronegocio, buey en el sentido de las vacas, ¿sí? El ganado vacuno en Brasil principalmente compuesto por bueyes y cebúes, de ahí que llamen buey a las vacas. Y el tercer lugar, la bala, las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares, sí, bueno, los sectores ligados a las fuerzas de seguridad, fuerzas militares, por lo general caracterizados por posiciones de extrema derecha. Entonces, esos los tres sectores, siempre el del centro, el más grande, desproporcionadamente grande en este momento, con la composición actual del Congreso brasilero, con alrededor del 50% de las bancadas, de las bancas en el Congreso, y por ende esta bancada necesariamente aparece como un interlocutor necesario para el gobierno de turno, en este caso para el gobierno de Lula. Por otro lado, la bancada de la BBB, Buey, Bala o Biblia, Buey y Bala, y ahora el bolsonarismo también, con un 30%, y por otro lado el 20% del PT y fuerzas afines. Entonces, el segundo desafío en cuanto a la política interna, la radicalización de la oposición, de este 30% de la Biblia, el buey y la bala, pero también en parte también en parte de la bancada del centrao, cada vez más corrida a la derecha y cada vez más fuerte. Así que por ahí otro de los enormes desafíos de Lula para su tercer gobierno en cuanto a política interna. Y en cuanto a política externa, y acá comenzamos de alguna manera el análisis político regional y global y geopolítico. Bueno, en primer lugar, si comenzamos desde lo más grande, desde la perspectiva macropolítica, desde lo más amplio, desde lo geopolítico a escala global, bueno, en primer lugar aparece la disputa entre Estados Unidos y China a escala global, pero con una traducción a nuestra América, a América Latina, en la disputa por nuestros recursos naturales, ¿sí? Por el litio, por los minerales, por los productos, por la energía, por los productos ligados al petróleo, al gas, al carbón, incluso por el agua, ¿sí? Bueno, todos estos recursos fundamentales
eh, en el presente ya, pero en el futuro mucho más aún, en el marco de esta disputa por la constitución, por el establecimiento de un nuevo orden mundial ante la crisis del orden mundial eh, hegemonizado por Estados Unidos, el orden mundial unipolar, ya bueno, caracterizado en nuestro canal en infinidad de oportunidades, en esta disputa por la conformación de un nuevo orden mundial en ciernes, con dos enemigos o dos actores principales, Estados Unidos y China, pero no solamente ellos, sino también Rusia, India, bueno, Sudáfrica, distintas potencias regionales, también Irán como una de ellas en Medio Oriente. Bueno, ahí aparece Brasil, tironeada por el intento muy fuerte de Estados Unidos de participar a América Latina en su conjunto y a Brasil como principal país en América Latina mucho más aún, en esta guerra, de alguna manera una guerra santa, declarada por Biden a Rusia y a China, aunque debemos recordar que el enfrentamiento con China comenzó antes con Trump, por iniciativa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, bueno, Brasil va a aparecer en este difícil, en esta, de alguna manera, muy estrecho camino, muy estrecho borde, transitando un territorio de enormes disputas, tironeado hacia ambos lados por las distintas potencias, principalmente por Estados Unidos y China. Pero claro, la presión de Estados Unidos en la región, recordemos que está caracterizada no solo por las inversiones económicas, las inversiones financieras y las inversiones productivas, como en el caso de los chinos, sino por la presión política e incluso por el intervencionismo abierto de Estados Unidos en los distintos países. Recordemos, bueno, el encarcelamiento de Lula también aparece ligado a la estrategia estadounidense para el continente de injerencia en los poderes judiciales. El juez Sergio Moro, bueno, fue adoctrinado en Estados Unidos en esto de la persecución judicial a los líderes populares. Así que bueno, ese es uno de los principales desafíos, la guerra declarada por Estados Unidos a China y naturalmente también la guerra entre la OTAN, hegemonizada por Estados Unidos, y Rusia, sin lugar a dudas. Una vez más, Estados Unidos, como poder hegemónico en la OTAN, quiere o va a generar presión, o ya genera presión desde el gobierno de Bolsonaro, aunque Bolsonaro, por una cuestión de simpatía ideológica con Trump, rechazó el posicionamiento de Brasil en la alianza de la OTAN contra Rusia. Pero bueno, ahora mucho más Biden va a maximizar la presión política, económica, judicial, incluso contra el gobierno de Lula para que participe directamente en el conflicto en Ucrania, ¿sí? Como una parte activa en el conflicto de Ucrania. Y todas estas disputas, tanto la global entre Estados Unidos y China en torno al nuevo orden mundial, como la disputa entre Estados Unidos y Rusia, porque en última instancia la guerra en Ucrania representa eso, una disputa entre Estados Unidos y Rusia en el territorio ucraniano con el seguidismo de la Unión Europea, ¿sí? Aún en contra de sus propios intereses. Bueno, todas estas disputas, la participación en cualquiera de estas disputas, para Brasil como para cualquiera de nuestros países latinoamericanos, carecen em, de recompensas. No generaría
nada bueno para nuestros países participar en todas estas disputas, ni para un lado ni para el otro, y sí generaría muchísimas dificultades, muchísimos problemas por determinar la participación de un lado o por otro, y de ahí la necesidad de una estrategia de no alineamiento activo, de neutralidad activa, de participar, sí en defensa de los derechos humanos en todos lados, sin acompañar a una o a otra de las partes en la disputa bélica en Ucrania, como en la disputa geopolítica y geoeconómica entre Estados Unidos y, y China. ¿Sí? Bueno, es el otro gran desafío del gobierno de Lula desde lo geopolítico, desde lo exterior. Naturalmente también ahí deberíamos acompañar este análisis de los desafíos para la política exterior de Lula con el enorme desafío por la unidad latinoamericana. ¿Sí? Pues esa la condición para poder establecer esta relación de neutralidad y de pragmatismo. Si para esto nos ayuda en alianza con China o con Rusia, bienvenida. Si para esto nos ayuda en alianza con Europa o con Estados Unidos, alianzas económicas para alguna cuestión en particular de la explotación de un recurso, de la conformación de una industria, etcétera, etcétera, de la construcción de un puente, una represa, un camino. Bueno, sí, es poder generar ese movimiento de pivoteo desde la neutralidad. Bueno, como condición para eso, la unidad latinoamericana, y ahí otro de los desafíos para el gobierno de Lula, la reactivación de el proceso de unidad latinoamericana, interrumpido naturalmente por Bolsonaro, por Macri, por Piñera y por todos los gobiernos de la reacción conservadora tras la primera ola de gobiernos populares, tras lo que los analistas estadounidenses llaman la marea rosa. Así caracterizan a la primera ola de gobiernos populares con Chávez, con Evo, con Kirchner, con Lula, con Bachelet, con Lugo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, estos los grandes desafíos del gobierno de Lula de cara a los próximos 4 años, tanto en lo interno como en lo externo. Comenzó bien, sinceramente, después de la asunción, después de su discurso, inmediatamente promulgó una serie de decretos con algunas medidas más que interesantes. A diferencia de Berlín, acá la temperatura bastante más alta, por eso los traguitos de agua, mil disculpas a los demoledores y las demoledoras. Perdón, vamos a acomodar la botella de agua un poquito más allá. Bueno, comenzó bien por ahora con algunos decretos importantes tras su discurso. Quizás el más importante de ellos, un decreto para la cancelación de las 8 privatizaciones en curso dictaminadas por el ministro Guedes, el ex ministro de Economía, el ministro de Economía del gobierno de Jair Bolsonaro, un ministro ultra neoliberal formado en la escuela de Chicago, con un plan de privatización de las empresas estatales brasileras. Lamentablemente, una de ellas ya llevada a cabo, la privatización de Embraer. Embraer representa la tercera empresa de aviación a escala global. ¿Sí? Cuando uno realiza un viaje en avión, no solamente en América Latina, en Europa también, 1000 veces subido, recuerdo viajes en avión, y uno puede aparecer o en un avión Boeing de Estados Unidos, o en un avión Airbus de Europa, o en un avión Embraer de Brasil. La empresa Embraer representa una empresa estatal creada por el Estado, luego vuelta empresa mixta con participación de empresas privadas y con mucho éxito, con muchísimo éxito con este modelo de una participación mixta, una empresa estatal pero con participación de capitales privados, pero el ministro Guedes, refrendado por Bolsonaro naturalmente, determinó la venta de Embraer, un capital enorme de
Brasil, del pueblo brasilero, un capital construido a lo largo de años de inversión en esa empresa, bueno, ahora enajenado y extranjerizado, vendido, privatizado, con lo cual, bueno, Embraer ya no aparece en poder de los brasileros, lamentablemente, pero sí aún otras empresas estatales brasileras, en la gran mayoría de ellas, de estos casos, empresas mixtas. La más importante de ellas, Petrobras, un monstruo petrolero, una empresa mixta de capital estatal y privado, naturalmente, formada como empresa estatal, pero después abierta también en la participación de capitales privados. Bueno, y esta empresa aparecía dentro del plan de privatizaciones de Guedes como la futura víctima de las privatizaciones. Petrobras, entonces, una de ellas, la empresa de correo, la empresa de comunicaciones y otras 5 empresas más no tan conocidas, estatales o mixtas, con buen funcionamiento, generando ganancias, pero decididas como empresas privatizables de una manera súper ideológica por el gobierno neofascista, pero también ultra neoliberal de Bolsonaro. ¿Por qué caracterizo a estas decisiones de privatización como ideológicas? Bueno, porque por lo general, las políticas de privatizaciones presentan como excusa el hecho de que supuestamente las empresas estatales o las empresas mixtas generan pérdidas, no realizan su función como empresas, bueno, representan una carga para el Estado, bueno, lo cual ya de por sí connota una visión completamente equivocada del significado de una empresa, porque las empresas no solo generan ganancias, sino que además realizan una función social, de manera que una empresa estatal con pérdidas, siempre y cuando realice su función social, bueno, no necesariamente representa algo negativo. Si, por ejemplo, la empresa proveedora de agua genera la provisión de agua para toda la sociedad y la expansión de la red a una costa de algunas pérdidas temporales, bueno, bien por ella porque esa es su función, pero en el caso de Brasil, estas empresas no solo realizaban sus funciones sociales correctamente, sino que además generaban ganancias. ¿Sí? Entonces no aparecían empresas deficitarias y por ende con la necesidad de la privatización. Realizaban su función social, en el caso de la energía, bueno, la provisión de energía, correos, comunicaciones, servicios públicos y además generaban ganancias, además realizaban su función como empresa capitalista generando ganancias, a pesar de ello habían determinado la privatización. Primer decreto de Lula, la interrupción de estas privatizaciones, así que comenzó en este sentido muy bien. Segundo decreto de Lula, un decreto a la exención de impuestos a las más grandes empresas de Brasil, un decreto promulgado entre gallos y medianoches por el vicepresidente Murao, unos días antes, hace 2 días antes de la asunción de Lula, ya en ausencia de Bolsonaro. Recordemos, Bolsonaro abandonó Brasil para no participar en la ceremonia de la cesión del mando, realizó un viaje a los Estados Unidos, algo parecido a lo de Trump, ¿no? En rechazo, como muestra de su rechazo y como muestra de la falta de reconocimiento a la victoria democrática de, de Lula en las elecciones, rechazan de una manera abiertamente antidemocrática. Bueno, cuando él como ganador de las elecciones, qué buena la democracia, cuando él como perdedor rechaza los resultados. Bueno, abandonó el país para no participar, no protagonizar la entrega de mando con la entrega de la banda presidencial y del bastón de mando simbolizando el poder del Estado. Bueno, un viaje a Estados Unidos, realizó un viaje a Estados Unidos. A mí esto realmente hoy aparece naturalizado, pero en mí genera estupor. Esto de que líderes de extrema derecha y supuestamente la extrema derecha está caracterizada por el nacionalismo históricamente, por una defensa de lo propio, bueno, que desembarquen en Estados Unidos como una muestra de sus verdaderos patrones, ¿sí? Eh,
Sí, no participa en la entrega de mando y acompaña como perrito faldero a Trump en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué clase de extrema derecha esa? De nosotros, la extrema derecha, los brasileros con la camiseta de la selección en contra del comunismo. Bueno, pero respondés a las órdenes de Trump y desembarcás en Estados Unidos como tu guarida de seguridad, tu guarida frente a cualquier posible incidencia democrática, cualquier decisión del pueblo brasilero. Bueno, estas las nuevas extremas derechas, ¿no? Derechas. Esta cosa tan rara de nosotros la derecha de Brasil, nosotros la derecha de Argentina, pero después una subordinación verdaderamente obscena, un cipallaje absoluto, una obsecuencia total a los Estados Unidos. Pero bueno, abandoné un poquito, me acometen las pasiones y a veces abandono un poco los temas, eh, los temas de discusión. En el segundo decreto de Lula, la interrupción de esta exención de impuestos, de esta cancelación de impuestos a las grandes empresas, eh, decretada por el el vicepresidente tras la salida de Bolsonaro del país como un regalito de despedida para Lula. Bueno, Lula de un golpe, de un sablazo, determinó la interrupción de esta exención de las empresas con mayores ganancias de Brasil, las grandes empresas brasileras. Bueno, esto. En otro decreto determinó además la continuidad del programa Bolsa Familia, con el cual ayuda, el cual patrocina a 21 millones de familias con alrededor de $120, una asignación de $120, 21 millones de familias pobres, un programa iniciado por el PT con Lula en su primer gobierno y naturalmente continuado por Bolsonaro y utilizado políticamente por Bolsonaro. Así que quien responsabilice a los gobiernos de izquierda, a los gobiernos populares, de la ampliación de la política social, bueno, cuidado, o de un uso político de la política social, cuidado, porque Bolsonaro no desaprovechó la oportunidad. Continuidad de Bolsa Familia, bien. Otro decreto importantísimo, derogación de las normas para la liberalización de las armas de fuego y para la flexibilización del acceso a las armas de fuego. Esta otra de las locuras de Bolsonaro, en un país signado por la violencia, por la criminalidad, por el narcotráfico, por los secuestros como Brasil, armas. Libertad de armas, bueno, Lula determinó la interrupción de esto, por lo menos de algunas nuevas medidas tomadas por Bolsonaro en los últimos años. Y otra medida muy importante, la reactivación del Fondo de la Amazonía como un símbolo de un cambio en la política del gobierno brasilero, del gobierno federal brasilero en cuanto al cuidado del medio ambiente y a su relación naturalmente con los pueblos originarios, los pueblos indígenas habitantes de la Amazonía. Reactivó este fondo con, si no recuerdo mal, dineros provistos por Finlandia y por Alemania, algo así como 600 millones de dólares para políticas dedicadas a la conservación de la Amazonía. Así que, bueno, comenzó bien ante estos desafíos, pero por delante aparece un panorama difícil, muy difícil, y nuevamente presenciamos una situación en la cual un gobierno popular de la segunda ola, ¿sí? Recordemos la primera ola con los gobiernos iniciados en 2000, después a partir de 2000 hasta 2010, de 2010 a 2015, una reacción conservadora con Macri, con Bolsonaro, con Piñera, etc. La calle Pou en Uruguay, y a partir de 2015 el retorno de los gobiernos populares y en muchos casos la llegada de gobiernos populares a países en los cuales durante la primera ola los gobiernos populares no habían podido conquistar el poder político, como Colombia, Petro, primera experiencia popular en Colombia, López Obrador en México, ¿sí? Bueno, estos los gobiernos de segunda ola, pero sin una primera ola detrás, y una vez más estos gobiernos aparecen frente a un dilema. O bien la moderación, ¿sí?
el atemperamiento de sus políticas en un contexto muy difícil, ¿sí? Frente a una situación de radicalización de la derecha, frente a una situación de crisis económica internacional, frente a una situación de reconfiguración del orden mundial con disputas entre Estados Unidos y China, Rusia, la India, frente a dificultades internas muy grandes, entonces la moderación para, de alguna manera, realizar gobiernos o realizar políticas tolerables para esa oposición. ¿Sí? ¿Recuerdan la última transmisión respecto a Perú? Bueno, en esa transmisión presentábamos una charla de hace un año y medio, casi 2 años, en la cual presentábamos las alternativas para el gobierno de Castillo, antes incluso de la victoria de Castillo en la segunda vuelta. Y bueno, aparecía también como un gobierno popular, aparecía esto, la posibilidad de un gobierno moderado, tolerable para las oposiciones de derecha, las oposiciones conservadoras y neoliberales, en un contexto muy difícil. Ese, una de las alternativas, pero hasta ahora presenciamos que en la gran mayoría de los casos en los cuales los gobiernos determinaron ese curso de acción, en lugar de generar políticas tolerables, generaron políticas moderadas, sin los cambios profundos prometidos, sin movilización popular y reacciones de esas derechas cada vez más radicalizadas, totales, absolutas de oposición. Por ende, de un lado, un gobierno moderado con la intención de generar políticas tolerables y por el otro lado, del lado de enfrente, la respuesta con munición gruesa, ¿sí? Incluso con la destitución de algunos de estos gobiernos, como por ejemplo la destitución del gobierno de Castillo y el hostigamiento permanente desde antes, ¿sí? Por otro lado, ¿cuál es la segunda opción? Bueno, lo que yo llamo la osadía, ¿sí? También lo podríamos llamar la radicalización democrática. Políticas que estos gobiernos populares de la segunda ola realicen políticas de cambios estructurales que protagonicen una radicalización democrática, ¿sí? Movilizando a las bases, movilizando a los sectores populares, generando las alianzas políticas necesarias para ello también, y esto puede connotar en muchos casos alianzas con sectores del centro, incluso de la centro derecha, pero con la intención de políticas, con el movimiento de la Cámara, un poco de viento acá, bueno, pero con el objetivo de, por un lado, realizar las promesas electorales, aquellas promesas por las cuales alcanzaron el poder, bueno, realizar estas promesas. Pero por otro lado, realizar cambios estructurales, profundos, tendientes a una mayor igualdad social, tendientes a la disminución de la pobreza, tendientes a la unidad latinoamericana, tendientes al desarrollo de nuestras economías, tendientes al cuidado del medio ambiente, con naturalmente la explotación de nuestros recursos, pero desde una perspectiva de cuidado del medio ambiente, bueno, tendientes a sociedades más inclusivas, más justas, más igualitarias, con más oportunidades para todos y todas. Esas las dos opciones, esas las dos alternativas, es el dilema ante el cual aparece Lula, con este contexto muy difícil, interno y externo, y con un gobierno de alianza, ¿sí? Algo parecido a lo de Argentina, la política de moderación en Argentina, bueno, las consecuencias aparecen a la vista, fracasadas hasta el momento, ¿sí? Bueno, con eso quería redondear la columna de hoy. En un ratito, desde un café con conexión de banda ancha a internet, voy a poder realizar la carga de esta columna, así que en un ratito va a aparecer en línea. La semana próxima ya vamos a aparecer una vez más con transmisiones en vivo, como de costumbre, con preguntas y respuestas. Y como siempre, por favor, ayúdennos en la difusión. Aparecemos en las últimas semanas un poco estancados en cuanto a los suscriptores. Nos congratularía que nos ayuden con el reenvío de esto. Nosotros realizamos un esfuerzo enorme acá, incluso en nuestras vacaciones, con estos videos y estos análisis, así que el pedido de nuestra parte, esa pequeña contrapartida del lado de ustedes con el reenvío de estos videos a amigos, amigas, a otros contactos para ayudar con la difusión del canal, ¿sí? Bueno,
mis queridos demoledores y demoledoras, hasta acá por hoy. En los próximos días seguramente recomenzamos las transmisiones en vivo. Chao, saludos a todos y a todas.